Quisiera hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el domingo pasado, sobre todo porque lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es, digamos, es como que el segundo capítulo. Entonces, imaginémonos así que estamos viendo una serie de Netflix, y sabes que en las series de Netflix lo primero que te ponen como una especie, en el capítulo anterior, te hacen una especie de remake de lo que pasó en el capítulo anterior. El domingo pasado estuvimos compartiendo sobre la importancia de que cada uno de nosotros como cristianos nos acostumbremos, nos hagamos el hábito de llevar todos nuestros pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Y lo veíamos, lo dice literalmente, expresamente la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, donde nos dice, nos enseña Pablo en su carta dirigida a la iglesia de Corinto que llevemos todos los pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Y hacíamos el énfasis el domingo pasado que lo llamativo de este versículo, de esta enseñanza, era que se refería a todos los pensamientos. Uno pudiera decir, bueno, si el pensamiento es bueno, si el pensamiento es grato, no hay necesidad de llevarlo a los pies de Cristo. No, aquí no hay ninguna diferenciación. El versículo es muy claro, muy tajante, un mandato de que todo pensamiento lo llevemos cautivo a los pies de Cristo. Y veíamos que la razón, el origen, el fundamento de esto era que desde el inicio, desde la creación del mundo, desde Adán y Eva, teníamos problemas en la manera en cómo los seres humanos manejábamos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde el inicio, desde la creación del mundo, la única prohibición que nuestro Señor, que Dios le dio a Adán y Eva, fue que no comieran del fruto de un determinado árbol, y que ese árbol tenía un nombre, tiene un nombre muy, muy particular, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense que el árbol no se llama el árbol del mal, o el árbol maligno, o el árbol de lo malo. Habla de la ciencia, del conocimiento, dicen otras versiones bíblicas, del bien y del mal. Al Adán y Eva comer de este fruto, ¿qué fue lo que pasó? Adán y Eva comenzaron a ser, dice la misma palabra, a ser como Dios. Es decir, ellos a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si pensamos un poco, uno pudiera decir, bueno, pero Adán y Eva, eso queda muy lejos, eso pasó hace mucho tiempo, imagínense, desde la creación del mundo, no tiene nada que ver conmigo. Pero si somos honestos, la verdad es que cada uno de nosotros también tenemos una tendencia natural a decidir nosotros lo que es bueno o lo que es malo. Y una de las frases que le dejaba el domingo pasado era que no teníamos que estar de acuerdo con nuestros pensamientos. Repito, que no teníamos que estar de acuerdo con nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos este hábito de apropiarnos de lo que pensamos. Ciertamente nosotros no tenemos el dominio de qué tipo de pensamientos vienen. O sea, si nos pasa algo desagradable en la calle, seguramente usted no piensa en bendecir a esa persona que le hizo algún daño. El tipo de pensamiento que le viene es un pensamiento probablemente de querer justicia, de querer vengarse, de querer devolverle el insulto que de pronto le dieron, etc. Pero que la solución, la salida que nos daba Dios es: yo sé que te viene ese tipo de pensamientos, Dios lo sabe. Dios, antes de que venga el pensamiento a nuestra mente, ya Dios sabe que ese pensamiento va a venir, y Él nos dice: llévalo cautivo a los pies míos, tómalo, ya te vino, pero no te lo apropies. No decidas conforme a ese pensamiento, sino que los lleves a los pies de Cristo. Y entonces puedas ver, cada uno de nosotros podamos ver, podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces la frase de bronce que decíamos el domingo pasado era que no tengo que estar de acuerdo con mis pensamientos, que así como vienen a nuestra mente, así mismo podemos agarrarlos, tomarlos cautivos, llevarlos presos cautivos a los pies de Cristo, y que sea Él el que tenga la última palabra, que no seamos nosotros quien tengamos la última palabra, y que seamos nosotros mismos que tomemos decisiones mañana, tarde y noche, sino que podamos dejar todas esas cargas a nuestro Señor. De hecho, estábamos aquí, pensaba, mientras estábamos adorando, lo decía una de nuestras adoradoras, que la carga, el yugo de nuestro Señor es ligero. Su carga es ligera.
La vida cristiana debería ser una vida ligera, liviana, no una vida llena de pesadumbre, como si uno tuviese la espalda doblada de tanta carga que está llevando. Y muchas veces esas cargas nosotros mismos nos las hemos puesto. ¿Por qué? Porque permanentemente estamos tomando decisiones conforme a nuestros propios parámetros y no estamos yendo a los pies de Cristo. Esto es un poco el resumen de lo que estábamos hablando el domingo pasado. Y hoy quiero que sigamos con la historia de lo que sucedió con Adán y Eva. Y vuelvo, uno puede pensar, uno a lo mejor dice, bueno, por Adán y Eva parecieran, como decía ahorita, como esos primos lejanos que a lo mejor no tienen nada que ver con nuestra vida. Génesis, a lo mejor alguien incluso puede decir, bueno, yo no creo mucho en que las cosas sucedieron como dice en Génesis. Pero quiero que cada uno de nosotros nos detengamos un poco en lo que la Biblia dice en Génesis y cuánto, mientras ahorita voy a dar lectura a un pasaje de Génesis y por favor está atento, ve haciendo inmediatamente la asimilación, cuánto esto se parece a mí, cuánto esto tiene que ver conmigo. Y vamos a seguir con esta historia de lo que sucedió, vamos a continuar con el capítulo, vamos a seguir adelante. ¿Qué pasó luego de que Adán y Eva comieron de este fruto que no debían comer, de este fruto de este árbol que no debían ni acercarse? Vamos a ver qué sucedió a continuación y lo voy a leer. Permíteme que después de los 40... Sigue en Génesis 3. Dice así, Génesis 3, versículo 8. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. No sé por qué se ríen. Siento que los hombres casados se están riendo, no sé por qué. Entonces, Dios el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y la pregunta que tengo para ustedes, ¿qué tienen en común las respuestas de Adán y Eva? ¿En qué se parecen? Uno por uno. Justificaciones. Justificaciones. Otro culpable. Excusas. Justificaciones, otro culpable, excusas. Es decir, trataron de justificar su comportamiento o al menos compartir la responsabilidad con otro. En el caso de Eva, trató de compartir su responsabilidad con la serpiente. ¿Y Adán con quién trataba de compartir su responsabilidad? ¿Con quién? ¿A quién le estaba echando la culpa a Adán? A Dios. Adán era más osado todavía. La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Es decir, la lectura de esto es, si a ti no se te hubiese ocurrido, esto no hubiera pasado. ¿Se ve? Si tú no hubieses tenido esta genial idea de crear a Eva, no estuviéramos en este problema. Perdón, eso es lo que está diciendo Adán. No sé si ese síndrome de Adán de pronto viene hasta nuestros días, pero ¿alguna vez hemos hecho eso? ¿Alguna vez en nuestra vida, en nuestras relaciones, con nuestros seres queridos, con nuestras esposas, nuestros hijos, en el trabajo, nos hemos excusado, justificado, tratado de compartir la responsabilidad con otra persona cuando nos tocaba asumir nuestra propia responsabilidad? Pero antes de seguir adelante, yo quisiera que definiéramos primero, para que tengamos claro, marchar sobre base firme sobre lo que es una excusa. ¿Qué es una excusa? Y muchas veces aquí cometemos un error típico, porque normalmente asociamos la palabra excusa a una mentira. No necesariamente una excusa es una mentira. Puede que sea una mentira, pero no necesariamente lo es. De hecho, lo que hicieron Adán y Eva, lo que dicen Adán y Eva en el relato que acabamos de leer, fue tal cual.
Lo que dijo Eva, me engañó la serpiente, es verdad, la serpiente tuvo un papel preponderante en este tema, en esta historia, y lo que dice Adán también era verdad. ¿A quién le dio la mujer a Adán? El Señor. Es verdad. Entonces no necesariamente, y este es el primer paradigma que quiero quebrar, no necesariamente una excusa es una mentira. Puede estar fundada en algo muy real, algo muy cierto, algo verdadero. Y quería compartir con ustedes esta definición sobre excusa que dice así: son relatos reales o ficticios a los que su autor da el poder para justificar la supuesta razón por la cual no asume la responsabilidad que les corresponde, aunque tal relato en realidad no tiene tal poder. Repito, son relatos, hechos, circunstancias reales, pueden ser completamente reales, o una mentira, ficticio, me lo inventé para salir del paso, a los que su autor da el poder, si tienen el peso para justificar la supuesta razón por la cual yo estoy exento. No, yo no fui. No me tocaba a mí, le toca a otro. Por la cual no asume la responsabilidad que les corresponde, aunque, y esta es la parte que quiero enfatizar, comillas, negritas, subrayado, aunque tal relato en realidad no tiene tal poder. Aunque tal relato, tal argumento, tal circunstancia no tiene el poder para que efectivamente nosotros nos podamos evadir de la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y fíjense que el domingo pasado decía que nuestros pensamientos son sospechosos habituales y que como sospechosos habituales había que tomarlos cautivos y llevarlos a los pies de Cristo. Pues bien, dentro de estos sospechosos habituales que son los pensamientos, particularmente las excusas y las justificaciones, son terroristas sueltos de máxima peligrosidad. Repito, dentro de los pensamientos que pueden venir a nuestra cabecita, a nuestra mente, particularmente, si identificamos que ese pensamiento es una excusa o una justificación, eso tiene que ser tratado a día de hoy como un terrorista de máxima peligrosidad. ¿Por qué? ¿Por qué son tan peligrosos estas excusas, estas justificaciones, tratar permanentemente nosotros de compartir responsabilidad y no asumir la que nos corresponde? ¿Por qué son tan peligrosos? Porque lo primero que hacemos cuando viene este pensamiento, nosotros nos convertimos en algo, y perdón, no los quiero insultar con lo que le voy a decir, todos nosotros nos convertimos en abogados. En abogados. Yo sé que todos no somos abogados, yo sí soy abogado. Aquí hay varios abogados entre nosotros. Preferimos pasar bajo perfil para no molestar a nadie. Pero la verdad es cuando vienen este tipo de pensamientos en forma de excusas, justificaciones, nosotros nos convertimos en abogados de nosotros mismos. Entonces permanentemente entramos en cualquier discusión, en cualquier conversación, primeramente tratando de ¿qué? Defenderme. Trato de defenderme a toda costa. Viene el pensamiento, viene la excusa, viene la justificación y hacemos como Adán y Eva. No nos importa que sea ni siquiera Dios. Si tengo que culparlo a Él, no importa. Pero yo tengo que defenderme. Tenemos una necesidad de defenderme. Es decir, nosotros somos los principales clientes de nosotros mismos. Es decir, el principal cliente de ese abogado que somos cada uno de nosotros, somos nosotros mismos. Y pensando por esto por un segundo, pensemos lo que estamos, ¿cuántos estamos aquí casados? Imagínese cada discusión que usted ha tenido con su pareja. ¿Cuánto se hubiese acortado si usted le hubiese dicho a su pareja, le hubiese dicho esta frase? Mira, esta frase es muy sencillita. Póngame atención los casados. Póngame atención. Perdóname. Asumo mi responsabilidad, no lo volveré a hacer. ¡Wow! Perdóname, asumo mi responsabilidad, no lo volveré a hacer. ¿Usted se imagina cuántas discusiones usted se hubiese evitado? Mire esta frase, varias palabras, una al lado de la otra. No pareciera que estamos hablando en español antiguo ni en un idioma extraño. Perdóname,
asumo mi responsabilidad, no lo volveré a hacer. ¿Cuántas discusiones, cuántos conflictos, cuántos problemas nos hubiésemos ahorrado? ¿Cuántas discusiones hubiésemos acortado? Mire, una de las cosas, particularmente pensando en los matrimonios, que nos pesa mucho en los matrimonios es que usted entre en una discusión y se alarga aquello, y se da vuelta la discusión. Y era como para que una conversación que durara no más de 5 minutos y que terminara con un perdóname, no lo voy a volver a hacer. Asumo mi responsabilidad. ¿Nos damos cuenta? Entonces, en esta necesidad de cada uno de nosotros defendernos, de justificarnos, de excusarnos, alargamos una situación con todo el peligro que eso implica. ¿Por qué con todo el peligro? Porque inmediatamente se produce una desconexión con la otra persona. Cuando yo necesito defenderme, cuando yo necesito ser yo el que tengo la razón, inmediatamente hay alguien que no tiene la razón. Si yo necesito, repito aquí, si yo necesito defenderme, si yo necesito tener la razón, hay alguien que no la tiene. Y ese alguien que no la tiene, muy probablemente es un ser querido. Es mi esposo, es mi esposa, es mi hijo, es mi hermano, es mi primo, es mi familia. O pensemos en el trabajo, es un compañero de trabajo, es mi jefe. Cada una de las relaciones que nosotros estamos teniendo. Y ¿sabe una cosa? La verdad es que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nos los enseñó desde el principio. Hay pasajes bíblicos desde el comienzo, desde el Sermón del Monte, de las cosas que nuestro Señor hace énfasis son en enseñanzas tan prácticas, tan básicas, pero que son poco populares para predicar desde aquí arriba. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si te enseñaron a ojo por ojo, diente por diente, ¿qué nos enseña Jesús? Que si nos abofetean, pongamos ¿qué? La otra mejilla. Que si, por ejemplo, alguien te pide la camisa, que también le des ¿qué? La capa, el abrigo, dependiendo de la versión bíblica que leas. Que si te piden que lleves la carga 1 milla, que tú la lleves 2. Que cada una de estos versículos que estamos hablando, todos van enfocados en lo mismo, en que no nos enganchemos. Es natural para nosotros que si alguien nos abofetea, le digamos a esa persona, ven, pégame en la otra mejilla. Que si alguien nos exige que llevemos la carga a 1 milla, nosotros le digamos, no te preocupes, yo voy a llevarla a 1 milla más. Nos resulta natural a cada uno de nosotros decir que si alguien nos pide nuestra camisa, decirle, oye, no solo te lleves la camisa, llévate mi chaqueta también, llévate mi abrigo. Es normal. Es el primer pensamiento que viene a nuestra cabeza. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra cabeza? Que no. Y no solo que no. Ojalá fuese que solo que no. Sino que inmediatamente necesitamos justificarnos. Necesitamos responder. Necesitamos justicia. Necesitamos el ojo por ojo, diente por diente. ¿Con qué nos identificamos más? Con el ojo por ojo, diente por diente. Si me la haces, si te metes conmigo, si me dañas, y así sucesivamente. Y nos parece un criterio de justicia completamente justificado. Tenemos una necesidad cada uno de nosotros. Yo el primero, peor en mi caso, por defecto profesional, soy abogado y los abogados estamos diseñados para pensar en defensa. Mi esposa que tiene que día tras día estar con un abogado que permanentemente nos llueve. Imagínense una lluvia de excusas, de argumentos, de alegatos, de argumentos extraordinarios para poder defenderte.
Cada vez que nos pasa algo, cada vez que alguien se mete con nosotros, cada vez que nos sentimos ofendidos, lo primero que pasa en nuestra cabeza es que llueven los argumentos para tú contestarle a la persona. Piensa en cada discusión, en cada problema que has estado. Piensa en cada conversación difícil en la que hemos estado. Llueven en nuestra mente los argumentos para defendernos. Y difícilmente nos cuesta como detenernos y decir, oye, ya va. Si me lo está diciendo mi esposa, si lo está diciendo mi pastor, si lo está diciendo un ser querido, de pronto en lo que me está diciendo hay algo de verdad. Déjame escudriñar de lo que me está diciendo. ¿Qué es lo que realmente es de Dios para mí? ¿Cuál es el pan de vida para mi vida? Y que entonces, como veíamos el domingo anterior, déjame tomar todo esto y llevarlo a los pies cautivos, llevarlo cautivo a los pies de Cristo para ver qué es lo que es de Él y qué no es lo que es de Él. Pero nos detenemos antes. Y simplemente decimos, no, yo con esta no me quedo. Si tú me dices A, yo te digo B. Si tú me dices L, yo te digo Z. Y entramos en este círculo vicioso, en este laberinto de discusiones interminables, de conversaciones que no van a ningún lado. Y más tarde o más temprano se produce algo muy lamentable. Se produce un quiebre en la comunicación, en la conversación. Se produce un quiebre en la relación. Y así como se produce un quiebre en la relación con mi prójimo, se produce un quiebre en la relación con quién, y esto es lo más grave, con nuestro Señor. Y ¿sabe una cosa? Yo no le estoy queriendo decir esta mañana simplemente que nos quedemos callados y que aguantemos callados y soportemos todas las vicisitudes de la vida y pobrecito y nada, murámonos todos. Yo no le estoy diciendo eso. No es lo que quiero transmitirle en el día de hoy. Pero sí quiero decirle que la forma en que una persona, que cada uno de nosotros interpretamos nuestras circunstancias, es lo que lo cambia todo. Repito, la forma en que cada uno de nosotros interpretamos nuestras circunstancias es lo que lo cambia todo. ¿Por qué lo cambia todo? Por lo que nos ha podido pasar a cualquiera de nosotros no es algo que solo te ha sucedido a ti. Pensemos un momento, recordaba mientras preparaba esta prédica lo que sucedió hace unos años atrás, ¿se acuerdan? No fue este verano, el verano del año pasado, donde muchas familias perdieron su vivienda como motivo de los incendios. ¿Se acuerdan de eso? Y es algo que yo creo que en ese momento yo lo compartí con ustedes hace más de un año ya. Y les decía lo siguiente, allá hay distintas familias que lo perdieron todo, que perdieron todos los bienes materiales, su casa, su lugar, su parcela, su campo, fue arrasado por ese incendio. Pero les decía, recordaba que les decía lo siguiente, esas mismas personas, esas mismas familias iban a responder de distinta manera. Habían familias que a partir de esa tragedia iban a dispararse. Venía lo mejor para su vida a partir de esa tragedia. Iban a ser capaces de reponerse, y no solo de reponerse, sino vivir una etapa de su vida de mucha mayor provisión de la que tenían antes del incendio. Pero habían otras personas que simplemente se iban a quedar estancados en la tragedia. Habían personas que se iban a quedar metidos en el dolor sin poder superar la tragedia de haber perdido todo. Y yo sé que hoy por hoy, aquí, dentro de lo que ustedes están, dentro de ustedes, estamos sentados, yo estoy parado aquí. Hay muchos que hemos dejado atrás muchas cosas. Hay varios compatriotas míos que están aquí sentados, que los estoy viendo desde aquí. Y cada uno de ustedes tiene la posibilidad, está en una encrucijada de su vida, donde tienen que decidir si creer que lo que sucedió es una tragedia de la que simplemente usted se va a quedar allí pensando, si no fuese por el innombrable, yo todavía estuviera en mi país. Si no fuese porque la pobreza estuviese expandiéndose en Haití, en Venezuela, yo no estuviera aquí en Chile y por tanto es una tragedia, una tristeza que esté en Chile. Gracias, Señor, porque abriste una puerta de bendición para mi vida, para mi familia, que nunca la hubiese tenido si me hubiese quedado en mi país. Y me trajiste aquí para bendecir este pueblo, esta tierra. Pero eso lo decide cada uno de ustedes.
Nadie puede obligarlo a pensar de una manera u otra. ¿Qué haces con esa tristeza? Porque la tristeza, el pensamiento viene, la excusa viene. Si no fuese por fulano, si no fuese por este gobierno. Pensemos lo que son empresarios, los empresarios, emprendedores, pequeñas, medianas empresas, permanentemente hay este alegato. No, es que este gobierno no me permitió crecer. No, que este gobierno lo hizo mal, lo hizo bien, etc. Si nos quedamos, puede ser muy real. Puede ser muy real. Yo no estoy diciendo que en Venezuela o Haití las cosas estén de maravilla. Yo no estoy tapando el sol con un dedo. Pero nosotros decidimos qué hacemos con nuestras circunstancias. ¿Cómo interpretamos las circunstancias que nos tocan vivir? Todos nosotros hemos vivido tragedias en nuestra vida, hemos perdido seres queridos. Muchos de nosotros a lo mejor hemos perdido relaciones significativas. Algunos de nosotros a lo mejor hemos perdido un trabajo. Pero si en cada una de esas circunstancias lo que nosotros hacemos es como Adán y Eva, le echamos la culpa a otro, lo que va a pasar es que nunca vamos a aprender. Y permanentemente va a haber esa sensación de laberinto en nuestra vida, de círculo vicioso en nuestra vida, donde nosotros somos la víctima y los culpables son todos los que están a nuestro alrededor. Y la tragedia de eso es que no vamos a crecer, que no vamos a poder alcanzar la razón por la cual Cristo me alcanzó a mí. ¿Y sabe una cosa? ¿Por qué cree usted que cada uno de nosotros nos excusamos, nos justificamos, necesitamos compartir responsabilidades? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué desde Adán y Eva tenemos esta tendencia natural a buscar una excusa, a buscar un argumento que nos permita defendernos ante un supuesto ataque? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? Díganme, aunque sea una. Y mientras tanto tomo un poquito de agua. ¿Perdón? Ya, pero no es algo que hacemos intención. Alejarnos de Dios es la consecuencia. Pero ¿por qué cuando alguien nos ataca necesitamos defendernos? Temor al rechazo. Debilidad. Yo le voy a dar 3 razones. El miedo, el temor, el orgullo y el dolor es la raíz triple de todas las excusas y justificaciones. El miedo, el orgullo y el dolor. ¿Por qué el miedo? Lo vemos en Adán y Eva. ¿Por qué Adán y Eva no simplemente le dijeron, Señor, perdón, nos equivocamos, fuimos desobedientes? ¿Por qué no lo hicieron? Por miedo. Por miedo al castigo. Por miedo a la represalia que pudiera Dios llevar adelante contra ellos. ¿Por qué en un trabajo, por ejemplo, no asumimos la responsabilidad y buscamos, yo no fui yo solo, también mis compañeros cometieron el mismo error? Porque tenemos el temor de que podemos perder el trabajo. Es miedo. Esa es una de las razones. La otra razón, el orgullo. ¿Qué me vas a decir tú a mí si tú eres peor que yo? ¿Cómo se te ocurre decirme algo si tú estás en peor condición que yo? Tú no sabes quién soy yo. Orgullo. Orgullo. Puro orgullo. Y el dolor. Pensemos en cada tragedia de nuestra vida, cada vez que hemos perdido un ser querido. ¿Qué más justificado que el dolor de una madre o de un padre que pierde un hijo? ¿Quién puede decir que no va a llorar un hijo que muere antes que su padre? Eso es un dolor tremendo. Pero eso justifica o excusa a que la vida de ese padre o de esa madre deje de ser, se vaya apagando poco a poco porque perdió un hijo. Y estoy diciendo algo bien potente. Los que tenemos padres no queremos ni imaginarnos lo que pudiera implicar perder un hijo. Y no sé si entre ustedes, y lo digo con mucho respeto, a los que puedan estar aquí presentes que hayan pasado por esa tragedia que implica perder un hijo. Pero incluso en esas circunstancias justifica o excusa el que nosotros apaguemos nuestra vida porque perdimos un hijo. Ese es el dolor. Esa es la triple raíz que fundamentan, que es el origen, la causa de todas las excusas y justificaciones en nuestra vida. Y el problema es que el fruto de eso es la amargura. Cuando usted ve a una persona
particularmente amargada, tiene que ver con esto. Cuando usted habla con una persona especialmente marcada por la amargura, es muy difícil hablar con él o con ella. ¿Por qué? Porque permanentemente ve fantasmas alrededor. Porque permanentemente hay alguien en que depositar la razón por la cual él o ella no es feliz, él o ella no ha logrado su objetivo, o él o ella está metido en un foso. Hay alguien a quien responsabilizar de que él o ella no haya alcanzado su objetivo. Eso es amargura. Son esas personas con las que usted tiene conversaciones muy agotadoras porque usted siente que la persona no logra ver nunca nada de lo que usted le dice, sino que permanentemente pareciera que estuviera acorazada, pareciera que tiene una fortaleza alrededor de ella y no hay manera de decirle nada. Y uno simplemente, por mucho amor que le tenga, porque esto puede ser con un ser querido muy cercano, uno simplemente trata de tener una relación así como muy cosmética, muy por arribita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Ah, qué bueno, chao. Pero no te metes, no profundizas mucho con esa persona porque sabes que a lo que profundizas te encuentras con este bloqueo de amargura. Y particularmente te vas a dar cuenta que cuando tú le dices cualquier cosa siempre tiene una justificación, una excusa que explica la razón por la cual está de esa manera. Pero yo hoy quiero darle una muy buena noticia, porque hasta ahora pareciera que no tenemos salida. Ninguno de nosotros está exento de fracasar, pero sabe que ninguno de nuestros fracasos nos harán daño hasta que empecemos a culpar a los demás. Ninguno de nuestros fracasos tiene el poder de hacernos daño hasta que empecemos a culpar a los demás. ¿Y por qué digo que ninguno de nuestros fracasos puede hacernos daño? Y esta es la buena noticia. Porque no sé si tú lo sabes, hablando de abogados, tenemos al mejor abogado. Tenemos al mejor abogado. Y sabe una cosa, es un abogado muy particular, porque no cobra honorarios. No cobra honorarios. Y además, te paga la cuenta. No solo que no te cobra, sino que además te paga lo que tú debes. Y el único problema que hay con este abogado es que él no puede ser tu abogado si ya tú escogiste otro abogado. Como decía al principio, si ya tú eres tu propio abogado, ¿cómo va a llegar este otro abogado? Me pasa a mí en mi profesión, si alguien, yo puedo decir, oye, que sería un excelente cliente si Antonio, su empresa, oye, fuese un excelente cliente si lo tuviera, pero si él ya tiene abogado, ¿cómo voy a llevar? De hecho, no es ético que yo por mi amistad con Antonio trate de suplantar al abogado que él ya tiene. Vuelvo, este abogado que yo les voy a ofrecer hoy tiene esta limitación. Si ya usted escogió abogado, y como decía al principio, ese abogado somos nosotros mismos, él no puede entrar. Él es muy respetuoso. No, ya tú lo escogiste. ¿Quieren saber quién es este abogado? Porque yo estoy muy interesado de quién es. En la Biblia nos dice, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, les presento a su abogado. Dice así Juan: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Tenemos abogado. Pero muchas veces andamos por la vida sin darnos cuenta que tenemos un abogado. El mejor de todos. Maravilloso. Normalmente pensamos en la palabra abogado y no pensamos en nada bueno.
relacionado con la palabra abogado. Pero este abogado es el que tiene la clave de salir de este laberinto mental de nuestras excusas, de nuestras justificaciones, de nuestros argumentos, de nuestros alegatos. Como decía el domingo anterior, llevemos nuestra causa delante de Él. Les decía, yo no les estoy diciendo que nos quedemos callados y aguantemos callados. Yo no les estoy diciendo que tapemos el sol con un dedo y que ninguna de las circunstancias que estamos viviendo o que hemos vivido no han sido dolorosas, tristes, etc. Yo lo que les estoy diciendo es que toma tu causa y llévala a los pies de Cristo, de tu abogado, del mejor abogado, el único que entiende realmente lo que te está pasando. Del único que comprende realmente por qué te sientes como te sientes, por qué pasó lo que pasó. Del único que sabe realmente cómo defendernos. Hay un versículo que es más duro todavía que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Es de Él, no nuestra. Pero este abogado tiene un par de condiciones que no tienen nada que ver con los honorarios. Y este par de condiciones es que él busca un cliente muy especial. Él nos está tocando la puerta, pero él como abogado está buscando un perfil de clientela, por decirlo en términos, pero no me malinterprete este término de cliente, sino está buscando un perfil de persona para él poder defender. Y una de las primeras cosas que dijo Jesús al comenzar su ministerio fue, no he venido por justos, sino por... No he venido por justos, sino por pecadores. Es decir, si cada una de estas justificaciones, si cada una de estas excusas nos hace sentir a nosotros justos, no, yo tengo la razón, este abogado no nos puede ayudar. Jesús no nos puede ayudar. Pasa por el reconocimiento de que lo necesitamos. Pasa por el reconocimiento de que por mí mismo no puedo. Me ha ido mal siendo mi propio abogado. Me ha ido mal defendiéndome yo mismo. No han sido buenos los resultados cada vez que en mi manera de pensar me he atado a las excusas, a las justificaciones, a echarle la culpa a los demás. No me ha ido bien. El fruto, el resultado no ha sido bueno. ¿Qué necesito entonces reconocer? Si Jesús mismo nos dice, no he venido por justos, sino por pecadores. Pasa por un reconocimiento de que lo necesitamos. Pasa por un reconocimiento de que Él tiene que estar en primer lugar en nuestra ecuación. Que cada vez que vienen estas maneras de pensar, porque van a venir, yo no le estoy diciendo que hay una fórmula para no decir que ante las circunstancias duras de la vida, porque la vida no es justa. La vida no es justa. Permanentemente, hoy, mañana, pasado mañana, nos vamos a enfrentar situaciones que a uno le va a provocar defenderse. Mañana vamos a ir al trabajo y de pronto vamos a tener un impasse con el jefe, con el compañero de trabajo, o a lo mejor esta tarde en tu casa, con tu esposo, con tus hijos. Hay 1000 situaciones. Están allí, esperándonos. El tema es, ¿cómo respondemos nosotros a esas circunstancias? ¿Nos defendemos nosotros? ¿Somos nosotros los que alzamos las manos para colocar inmediatamente la defensa? ¿O decimos, ya basta, no quiero seguir así? Quiero llamar a mi abogado. Tienes derecho a una llamada, llama a tu abogado. Y nuestro abogado es Cristo. Si la gente de adoración me puede acompañar, por favor. Tenemos abogado en Cristo Jesús. Sé que cada uno de nosotros está viviendo por circunstancias, por situaciones. Hemos sido literalmente víctimas de injusticia. No hay ninguno de nosotros que... ¿Quién puede levantar la mano y decir, no, a mí jamás han cometido una injusticia conmigo? ¿Quién puede levantar la mano? No, si a mí me ha ido de rositas en la vida y
Nadie ha cometido una injusticia conmigo. Pero le hago la pregunta al revés. ¿Alguna vez nosotros hemos cometido alguna injusticia? ¿Alguna vez hemos sido nosotros mismos los portadores de esa injusticia? Dice la palabra también de que no hay un solo justo, ni siquiera uno. Ninguno de nosotros se puede levantar y decir, yo soy el justo. Solo hay uno, es el que es justo. Y Él nos invita a que bajemos de nuestra barca, reconociendo nuestra necesidad de Él. Reconociendo que dentro de este mundo y las tribulaciones que nos toca vivir en este mundo, si hacemos como Adán y Eva, lo vamos a alejar al que más nos ama. Lo que me llega a preguntarme, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Incluso, pensemos, si Dios es Dios, ¿por qué Dios les habrá preguntado a Adán y Eva qué pasó? Dios estaba allí, Dios sabía. Estaba ahí presente en la conversación de Adán con la serpiente. Dios estaba presente cuando tanto Eva como Adán comen del fruto del árbol. Él lo sabía. ¿Por qué aún a pesar de que lo sabía, les pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué habrá hecho esa pregunta? ¿Qué has hecho? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios haría esas preguntas? Y esta respuesta, solo yo creo que los que somos padres la podemos entender. ¿Sabe una cosa? Cuando nuestros hijos se equivocan y uno como papá o mamá sabe que nuestros hijos se equivocaron, uno igual le pregunta a su hijo o a su hija, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué como papá nosotros hacemos eso con nuestros hijos? Porque hasta el último momento queremos enseñarle a nuestros hijos que pueden confiar en contarnos lo que pasó. Porque hasta el último momento queremos enseñarles a que asuman la responsabilidad, a que pidan perdón y asuman su responsabilidad. Y qué rabia nos da como papá. Qué rabia nos da como papá cuando nuestros hijos se van por la tangente y comienzan a contarnos un cuento, a charlarnos, a tirarnos la charla. ¡Qué rabia! O sea, ya tú no estás molesto como papá o mamá por lo que hicieron, sino te da rabia la charla que te está dando. El cuento que te está tratando de... ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva simplemente le hubiesen dicho a Dios, Dios mío, me equivoqué, contra ti he pecado, perdónanos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiese respondido Dios? Probablemente no estuviera yo aquí predicando de esto. La historia hubiese sido completamente distinta. Y por eso necesitamos al abogado, por eso necesitamos a Cristo. Y ¿sabe qué? Yo tengo la certeza de lo que hubiese pasado, porque la palabra de Dios también dice, el salmista dice, habla de cómo es nuestro Dios. Y él dice, el salmista, que el sacrificio que sí desea nuestro Dios es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Es imposible que Dios hubiese rechazado a Adán y Eva si se hubiesen acercado con un corazón
contrito y humillado, como dicen otras versiones. Si Adán y Eva se hubiesen acercado con un corazón quebrantado y humillado, la historia hubiese sido distinta. Y lo que necesita este abogado que hoy les estoy presentando es nada más y nada menos que un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, que diga: me cansé de defenderme, me cansé de justificarme, me cansé de buscar excusas una y otra vez, que lo que me hacen sentir es que estoy permanentemente en un círculo vicioso, como en un laberinto mental, que me hacen golpearme con la misma piedra una y otra vez.